Hey, ¿qué más, parceros? ¿Cómo vamos? Les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del podcast Hablando y Ya con Aleja y el Guerre. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es de gran interés público. Consideramos que es muy necesario hablar sobre este y es sobre la situación que está pasando en Venezuela en este momento. Entonces vamos a tratar de manejarlo con tres pilares. El primero va a ser el modelo económico de Venezuela. El segundo va a ser los derechos humanos y por último vamos a tocar lo que es las dictaduras. Bueno, para dar inicio a lo que va a ser nuestro primer pilar, que es el modelo económico de Venezuela, es importante resaltar que muchas personas dicen que Venezuela es comunista, otros dicen que es socialista, pero en medio de nuestra investigación nos dimos cuenta que Venezuela no cubre ninguno de estos dos modelos, sino que es algo diferente. Entonces, para poder entender esto mucho mejor, vamos a darle la definición de qué es comunismo, qué es socialismo y cuáles son las diferencias entre ambos. Bueno, el comunismo dicen que es un sistema libre, sin división ni alineación, donde la gente se ve libre de la opresión y de la escasez. Se trata de una teoría y un sistema de organización social basado en la explotación de todos los bienes en común. La propiedad, en lugar de ser privada, pasa a ser de la comunidad o del Estado. Mientras que el socialismo es un sistema de organización social que aboga por la adquisición de derechos de la propiedad, control de los medios de producción y distribución del capital, la tierra, por toda la sociedad en conjunto. Y ese es menos extremo y más flexible que el comunismo. La principal diferencia de estos dos sistemas es que el socialismo se enfoca especialmente en un aspecto más económico, mientras que el comunismo se relaciona más con el sistema político del país. Ambos son sistemas de producción que se concentran en la planificación centralizada y en el uso de la propiedad pública como medio de la producción. Entonces, más o menos como en base a esto se puede entender de que el socialismo es un modelo que se centra más como en lo que es el Estado. O sea, como Exacto. más de que no existe privatización de las empresas, sino que todo es público. Las empresas siempre van a ser del gobierno. Y el comunismo lo que viene a hacer es centrarse más en lo económico, que es aquí donde nos dicen tanto que en el colegio, que digamos, si vos tenés 6 monedas, entonces tú te quedas con 3 y yo me quedo con 3 porque yo no tengo ninguna. Bueno, más o menos esos son los dos modelos de economía. Entonces aquí vamos a entrar a hablar de que lo que hemos consultado ahorita, que tú me puedes extender más en eso, de que el pensamiento y como que la ideología de los venezolanos, bueno, no, del gobierno Del venezolano, gobierno actual. en realidad es tirando más como para socialista, ¿cierto? Pero sin un modelo económico de esa manera. Exacto, pues lo que nosotros sabemos y consultamos es que el gobierno actual se basa más que todo en ideales que vienen pues del chavismo, y el chavismo está fundamentado más que todo en pensamientos basados en como en la izquierda, en el marxismo, leninismo, y como todos esos pensamientos que lo que buscan es como que tener el poder de una manera, o sea, como que enfocada en el pueblo, o sea, como que el pueblo es el que tiene el poder, y como que derrocar pues como que todo el tema de las clases sociales, hacer esa diferenciación para que no sea como lo que se hablaba antes, como que las burguesías, y que se ejerce pues como que el poder solamente, como que los que tienen más plata son los que mandan, ¿cierto? Lo que ellos buscan es como que integrar como que esa cuestión social, el pueblo, el proletariado y todo eso, pues a la actualidad. Entonces, más que todo se basa en este ideal, pero no es como el modelo económico que ellos manejan. Ellos manejan, pues como que, por lo que tengo entendido, como algo que tiene que ver con la empresa privada, y que ellos tampoco pues interviene pues 100% el Estado. O sea, allá Ujú. todavía tienen esa potestad de tener cosas pues de propiedad privada, y que no es todo 100% del Estado. Y al mismo tiempo de que el Estado no regula pues las exportaciones al exterior, sino que las mismas empresas se supone que son las que regulan pues todo eso de las exportaciones, que el relacionamiento internacional Ujú. aún se mantiene, por así Pues sí, decirlo, pues existe. esa idea de que ellos son los que manejan eso. Pero aquí dices una cosa y es, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero me remonta mucho a lo que en realidad aquí presentíamos en Colombia con las guerrillas, que por ejemplo,
aquí tú como que recalcas en que los ideales al principio eran obviamente ayudar al pueblo, que estar con el proletariado, siempre tener en cuenta como que a las masas, para las masas que no sean las que están en las altas clases, sino tener en cuenta es a las bajas clases. Sí, Entonces, aquí es donde se da cuenta que en realidad se va tergiversando como un exacto. poquito la ideología y como que los focos de Ujú. cada uno de los líderes. Por ejemplo, también se vio en Colombia, cuando estuvo la guerrilla, la intención era hacer que defender al pueblo del gobierno. Sí, Incluso así empezó la guerrilla, al principio luchando por unos ideales que vendían al pueblo, pero poco a poco se va tergiversando y ujú, se va aislando todas las costumbres y todo lo que hacen ellos de lo que es el factor principal o su ideología principal. ujú, Entonces así podemos entender un poco de lo que está pasando en Venezuela, de claro, que se inicia con una con un ideología fin. Ujú. y se termina con otra diferente. Y yo siento que eso también influye mucho en el tema de tener poder. Cuando una persona busca como que pues llegar al poder y todo eso, tal vez inicialmente lo hace pues como con la intención de ayudar. Pues es lo que la gente cree, es lo que ellos profesan, eso también son pensamientos, pues un pensamiento también populista, el discurso que manejan, pero ya lo que llega a pasar es que a medida de que, no sé, experimentan tener ese poder, como que la cabeza yo siento que se les va dañando obviamente por obvias razones, porque yo siento que cuando las personas llegan a tener como eh, esa potestad de toma de decisiones, elegir cosas, decidir qué va, qué no va, eso muchas veces sí les llega a afectar y empiezan pues a actuar es ya de una manera, Más privada, pues como más o personal. sea, sí, son intereses ya más personales y no con esa intención inicial que es como ayudar al pueblo o pues esas clases sociales con las que ellos como que tienen la afinidad al principio y ya después se van olvidando como de esas, o sea, esas falsas promesas que ellos siempre hacen y todo eso, y se va perdiendo todo eso en un discurso, solamente se convierten en palabras y ya. O sea, no Sí, funciona. incluso ahí es pues si nos trasladamos a lo que fue el inicio, obviamente, de lo que está sucediendo en este momento en Venezuela, yo he visto mucho en redes sociales que hay venezolanos que dicen y defienden de que Maduro en realidad lo que hizo fue dañar todo el modelo económico que había creado Chávez. Pero también hay otros que contrapuntean y están totalmente en desacuerdo con este argumento y dicen que antes el chavismo y toda la idea del chavismo tenía que ir hacia este punto en el que está en este momento Maduro, de que, porque no hay que olvidar de que Chávez en su momento también expropió propiedad privada pues, a casi todas las élites de Venezuela. Ujú. Entonces, yo creo que todo se va tergiversando y todo se va cambiando de rumbo. Y más en este momento de que no es una mentira ni tampoco algo que nadie sepa, de que en este momento el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no es una persona que ha tenido los estudios necesarios para poder estar en el poder. Él simplemente entró al poder y al mandato como un predecesor de lo que venía haciendo el chavismo, Sucesor. pero eso, un sucesor de lo que tenía que ser el chavismo, pero en realidad él no tiene ningún tipo de estudio, ni es economista, ni tampoco es politólogo, ni es nada de eso, o sea, no estudió derecho, o sea, es una persona que es totalmente ignorante en ese aspecto Ujú. y que al momento de también, no solamente de manejar un país, sino también lo que tú dices, de obtener ese poder como presidente, siendo una persona que lo que hemos hablado muchas veces, que obviamente ellos no lo han escuchado, pero lo que siempre te he dicho, que cuando se le da poder a alguien que nunca tuvo y se le da un poder tan grande, su cabeza obviamente va a cambiar mucho en cuanto a su pensamiento y sus decisiones. Claro, porque es lo que también te decía, de que cuando llegan como a tener ese nivel de toma de decisiones, empiezan ya obviamente pues a sentir como, no sé, es como tal vez un sentimiento de grandeza y es como, pues Supremacía. sí, es como yo soy importante y se hace lo que yo estoy diciendo. Y empiezan pues ya así como a tomar esas decisiones que no favorecen obviamente al pueblo y que terminan en cosas pues malas y también eso también se puede ver reflejado, o sea, lo que también hablas de
de la economía y de que todo estaba bien pues con Chávez y que el pueblo decía pues que la economía era buena. Pues yo desconozco eso porque también pues cuando estuvo Chávez en el poder se veían noticias de que pues estaban en crisis en Venezuela, de que escaseaban pues los alimentos, de que también escaseaban medicamentos, o sea, siempre ha habido como esa problemática al interior del país y se han intentado también pues como crear como puentes de ayuda a nivel internacional y eso pues ha sido también rechazado pues por los presidentes y las personas que han estado como en el poder. Entonces siento que no es algo que viene solamente desde ahora, sino que es algo que viene pues desde el anterior mandato. Es progresivo. Exacto, o sea, y la situación pues ha tenido como que sus picos, han existido momentos donde la situación uno la puede ver pues desde el exterior porque nosotros no vivimos al interior de Venezuela, es lo que las personas muestran y lo que comparten, ¿cierto? Sí. Entonces, hemos visto también videos pues más viejos y uno ve las personas siempre pues como en esa como marchando, protestando y mostrando pues el descontento que hay al interior del país como por ese mandato pues que hay al interior, o sea que es algo que, como te digo, no es algo que es de ahora, sino que viene ya desde hace mucho rato. Claro, yo creo que el modelo económico en este momento de Venezuela es más que un crecimiento de país, simplemente es el enriquecimiento del mismo Presidente. presidente. Y también un modelo, por así decirlo, no económico, pero un modelo de mandato que creo que tiene Nicolás Maduro frente a Venezuela, es esa idea de que yo quiero que todo el pueblo dependa de lo que yo le dé. Porque, Sí. por ejemplo, lo voy a decir desde un punto de vista personal, porque mi mamá, ella viajaba mucho a Venezuela a traer mercancía. En esos tiempos, eso fue hace como 5 o 6 años, aún estaba pues Nicolás Maduro, porque ya Nicolás Maduro lleva 12 años en el poder, pero eso fue hace más o menos de tiempo que ella viajaba a Maracaibo a traer mercancía para vender acá, porque salía Ujú. muchísimo más barato. Claro, por la inflación. Entonces, ella me cuenta que allá literalmente, o sea, ella siempre le decían, no dé mucha lora, o sea, no camine mucho por la calle, vaya a los sitios a los que tiene que ir a comprar y se vuelve otra vez a la casa y se pasa para Colombia. O sea, no se mantenga mucho allá porque la guardia, lo que hacen ellos, porque mi mamá lo vio, es que llegan y hay personas que llevan bolsas, bueno, llevan bolsas de mercado, y la guardia paraba a las personas, les revisaba el mercado, y si digamos vos tenías 2 jabones y vos eras una persona, te quitaban un jabón. Porque también está el tema del racionamiento y sí, Ajá. Entonces, eso me retoma a este argumento que voy a decir que ayer vi un video en X, que es me parece que es una aplicación y una red social que es muy buena para informarse de todas esas cosas que pueden ser un poco censuradas por algunos medios. Se veían algunos videos de personas en Carabobo que encontraron en unas bóvedas una cantidad exagerada de medicamentos que necesitaban las mismas personas afuera en la calle, que necesitaban las personas que tenían enfermedades y estaban todos los medicamentos hacinados en unas bodegas. Entonces eso me lleva a que en realidad el modelo de Nicolás Maduro es tener a su pueblo en la miseria para que ellos vean como su única esperanza rendirle a un poder claro. para que el poder me dé a mí. O sea, no hay un método ni una forma de yo conseguir mis cosas si no es Como por medio de él. sino rogándole al mandatario. Incluso pues hablando de eso, algo que yo pues leí era que él había creado como un sistema de pues abastecimiento, entonces tipo como que uno sacaba una tarjetica y Ah, uno, sí. y uno podía pues ir como a reclamar, no sé, cosas de la canasta básica, como bueno, con esa tarjeta hoy vas a reclamar tantos gramos de arroz a la semana, entonces solo se puede, no sé, 200 gramos a la semana por persona, entonces listo, tú ya lo reclamaste. Y así mismo pues como con otros tipos de productos. Y otra cosa que pasa era como que ese sistema se actualizó, no me acuerdo bien el nombre, pero como que ya después no era solamente pues como con la cédula, con el nombre de uno, sino que era ya como digitalizado, ya con la huella. Ah, Y eso además que también es como para ver regular. esa fidelización también de las personas pues que seguían pues como con él, que creen en eso y también como
para facilitarle a las personas adquirir pues los productos, porque otra problemática es que hubo también una época donde se llegó a saber de que los productos allá pues no tenían la regulación de los precios y digamos era más, no sé, más caro comprar los productos digamos por transferencia Ujú. y era mucho, creo que era más barato en efectivo, porque como estaba la escasez del billete, Ah, entonces como sí. que bueno, sabes que yo te vendo esa libra de arroz en tantos bolívares porque pues no hay billete, o sea, entonces se lo vendían más barato. Entonces también esa como esa problemática del tema de la inflación, de que no hay una regulación de los precios. Hubo también otra problemática que era el tema de los bachaqueros. Los bachaqueros, ¿has escuchado ese término? No, la verdad no. Yo también, pues ese término lo había Yo escuchado, tampoco la escuché. lo había escuchado pues hace demasiado tiempo y los bachaqueros se les decía pues principalmente a las personas que contrabandeaban, sí, sí, así, no sé. Ah, ya, ya, sí. Primero gasolina, pero también pues alimentos y todo eso. O sea, los Entonces bachaqueros era, son contrabandistas. Es un nombre que le pusieron a los contrabandistas. pues sí, entonces era por ejemplo como que mira, hay unas filas porque siempre había como el tema de las filas, entonces había una fila larguísima para entrar al supermercado y esa persona hacía fila y después lo que hacía era como que bueno, que se compraba todas sus cosas y al final, no sé, si iban a partes o a partes de la frontera, pues o sea, al interior y muchas personas era como para el exterior, Lo sacan. para venderlo a precios mucho más altos. Mm, De hecho, algo que me recuerda mucho de lo que estás hablando y me parece que es muy importante para terminar este pilar, y es que hay que entender por qué la inflación en Venezuela, por qué se dio, porque es que eso fue así de un momento a otro, todo subió estrepitosamente, y Ujú, es porque en Venezuela tenía, obviamente, es como un país latinoamericano común y corriente, tenía muchas deudas internacionales, al ujú, igual de que adentro se veía de que habían pobres y habían ricos. Entonces sí. Nicolás Maduro, dentro de su gran cabeza, Ujú. dentro de su inteligencia que ha demostrado, él decidió que imprimir más billetes iba a ayudar a que sanaran todas esas deudas externas, Ajá. los pobres tuvieran más plata y todo iba a estar bien. O sea, dentro de una imaginación así, sin meterle mucho, decimos problema resuelto, porque nadie lo había hecho antes. Es que uno dice, pues, soy una cabezota. Soy un Resulta, genio no, en su cabeza de era, eminencia. yo acabo de descubrir lo que ni Estados Unidos pudo. Entonces, lo que él planteó fue empezar a imprimir mucho más billetes. Lo que el gran genio que es Nicolás Maduro no pudo prever, que me extraña que no pudiera ver eso a futuro, fue que es una regla muy fácil que hasta a los niños se les puede explicar. Y es que si hay mucho de una cosa, entonces la cosa ya no va a ser tan valiosa y ya se va a desvalorizar. Es lo mismo, digamos, yo veo, no sé, muchos de esos celulares. Ujú, Si hay muchos de esos celulares, entonces el celular ya no va a valer tanto, porque hay porque hay mucha muchos oferta. de ellos y todo el mundo lo puede conseguir. Ujú, Si hay poquitos de esos celulares, entonces va a valer mucho más porque, por así decirlo, es una edición limitada o es poco probable yo tenerlo y eso le va a valor. exacto. Entonces, cuando imprimes muchos billetes, literalmente, como ya hay tantos, entonces ya digamos, una panela ya no vale, no sé cuánto vale en el tiempo, pero digamos, ya no vale 2 bolívares, sino que al haber mucho más billetes, entonces se va encareciendo todo más. Entonces, la señora que vende la panela ya no va a pedir 2 bolívares. Al ver que ya hay mucha más plata en la calle, la gente tiene mucha más plata, ya no la va a vender a 2, la voy a vender a 6 bolívares. Entonces ahí es cuando La todo se empieza a inflación. inflar, todo empieza a subir. Y Maduro, cuando se dio cuenta que la había embarrado, que su gran idea no había No resultado, funcionó. ahí es cuando lo que dijo Aleja viene a hacer acotación, y es que empezó a escasear el dinero físico. ¿Por qué? Porque él dijo, si desaparezco el dinero físico, se solucionó. Si desaparezco el dinero físico, ya no hay inflación. Otro gran error de nuestro gran genio es que, tranquilo, Nelson se equivocó 2 veces, por el momento 2 veces. Pequeñitas, unas equivocadas pequeñas, Pequeñísimas. pequeñitas. Entonces él decidió hacer eso, y entonces lo que hizo fue que entonces sacaban los billetes de la calle y empezó a suceder lo que contó Aleja, de que
se tenía ya una escasez de billetes y valía mucho más, o sea, hacer una compra por transferencia que en realidad por billete físico, porque como ya está escaseando. Pero lo que él no cuenta es que eliminar los billetes físicos no quita que la gente pueda tener el banco. Entonces, todo empezó desde el punto de que él quiso empezar a imprimir más billetes, teniendo en cuenta, y para finalizar, de que las naciones tienen que hacer una impresión de billetes, tienen que hacerla, tienen que hacerla equitativamente con la cantidad de oro que tiene la nación. O sea, la cantidad de plata que tiene la nación, la cantidad de oro que tiene la nación, ese monto, esa cantidad, ese valor de todo ese oro acumulado es la cantidad de billetes o la cantidad de dinero que tiene que estar en circulación dentro del mismo país. Esto lo hacen es para regular y que no pase ese tipo de cosas que pasaban en Venezuela. No sabía ese dato. Datazo. Interesante. Bueno, para dar ya inicio al segundo pilar, que son los derechos humanos, hay que entender que pues en Venezuela todo lo que está sucediendo en este momento, y en realidad todo lo que está sucediendo años atrás, es literalmente una violación a los derechos humanos fundamentales de las personas, por el simple hecho de alguien tener que salir de su país buscando una mejor vida, buscando un mejor futuro. Eso literalmente ya te está vulnerando los derechos fundamentales, no porque sea un derecho o algo así, no, pues, salir o lo que sea, pues tú puedes salir del país como quieras, pero es las circunstancias por las que vos estás saliendo del país. ¿Y por qué están saliendo? No hay salud, no hay economía, no hay comida, no hay transporte, no hay nada. O sea, literalmente, y dos son partes fundamentales de los derechos humanos. No hay educación, no hay nada de esto. Y hay que resaltar que son derechos fundamentales que tienen las personas. Y en Venezuela todo esto está siendo vulnerado. Además de que, no sé si recuerdes, las cantidades largas que han habido de protestas, tanto en años pasados como ahora, creo que se está viendo una vulneración gigantesca de derechos humanos. ¿Sabe? Y también, pues lo que se puede ver hoy en día y lo que se han documentado pues en redes sociales y todo eso, está mucho el tema de pues la libre expresión. O sea, no están dejando a las personas tomar una decisión que pues ya está muy clara. O sea, la decisión importante. Es súper clara, y el simple hecho de no aceptar que ya las personas decidieron algo y simplemente como seguir y autoproclamarse pues como presidente, o sea, eso es pues una violación de derechos súper grande que todo el mundo puede ver y que siento que ya está más en el ojo pues y en el foco del mundo porque se ha documentado. No sé si sabes más o por qué, o sea, no entiendo todavía muy bien por qué, porque obviamente en años pasados también han habido estas manifestaciones, pero este año como que sí se le ha dado más importancia, la importancia que no le habían dado años pasados. ¿Por qué crees que eso es que yo creo que en base a la historia, el pueblo venezolano ha tenido, por lo menos en este momento, si no estoy mal, ya Maduro se ha reelegido, creo que él ya lleva 2 mandatos, si no estoy mal. Es el tercero, creo. Eso, y los mandatos son de 6 años. Milagro. Entonces, yo creo, o sea, si no estoy mal, Maduro ya lleva 12 años en el poder. Entonces, la reelección de él también fue como muy cuestionada, en cuanto a que también dicen que se la robó y todo esto. Entonces, ahí empezaron algunas protestas. Sin embargo, Venezuela aún mantenía, por así decirlo, un poco de economía, un poco de estabilidad, pero dentro de un grupo que apoyaba a Maduro. Entonces, como se mantenía ese círculo que apoyaba a Maduro, lo mantenían relativamente bien, entonces las manifestaciones no tuvieron como que una repercusión tan grande, porque en realidad el pueblo todavía seguía muy dividido en 2 bandos en los que estaban muy mal porque Maduro está haciendo las cosas mal, y los que estaban del lado de Maduro, sin importar lo que estaba pasando, simplemente porque se veían beneficiados por todo esto. Entonces yo creo que este segundo mandato hizo de que Venezuela obviamente decayera mucho más en economía y empezaran los que estaban en el privilegiado grupo que beneficiaba a Maduro, empezaron también a ver como esa escasez y esa carencia pues de recursos básicos. Entonces a partir de ahí, como dice el dicho, la necesidad tiene cara de perro. Entonces ahí fue cuando empezaron a
ver la realidad, quienes estaban en ese círculo de beneficio, empezaron a sentir como unas necesidades y comenzaron todo eso. Además, también yo creo que es porque al pueblo venezolano ya se le llenó la taza. O sea, Ujú. suficiente tuvo con robarse unas. Ahora que estamos retirados, se va a robar otra. Y yo creo que es porque esta también fue demasiado evidente, fue Pues demasiado sí, o grosera. sea, es demasiado evidente y aparte como es como muy mal planeado eso, o sea, porque por números no da y pues la gente ya salió a decir como que pues mira, por porcentajes no nos está dando, por lógica tampoco da, Recuerda que cuando salió, pues, que el parte ya de quién haya ganado y mostraron los porcentajes. y todo era igual. No, literalmente, es que son bien, es que son muy brutos, es que son muy brutos. O sea, no saben ni robarse unas elecciones, o sea, no saben ni poner unos porcentajes. Pusieron, dice que, o sea, literalmente los porcentajes de cada uno de los partidos que habían adquirido como votos, Sí, si tú los sumas, dan es que 132%. así O sea, por eso. como, Pues da un porcentaje que, pues como así, o sea, no entiendo. Y aparte de eso decían, o sea, yo pude ver pues el envío y como la rueda de prensa, pues, cuando le estaban dando. Y o sea, la primera palabra que dijeron como que los resultados son irrevocables, desde ahí uno ya sabía que ya se las habían robado. Obviamente, desde mucho antes y uno también pues como con el sentimiento de que ojalá eso no pasara, pero obviamente uno ya teniendo en cuenta como la historia y lo que ha pasado, también es muy raro que en tantas horas no, pues como que no se hubieran manifestado, es que ni siquiera el primero. ni hubieran dicho como que, bueno, el 20% de pues de los resultados va así, no, nada, o sea, Exacto. esperar hasta lo más último de la noche para dar un único informe y ya decir que no, que ese es el 80% y que ya lo que fue así, ya así quedó listo. Entonces, pues es un robo de frente y es una burla, no A la solo, democracia. exacto, no solo a la democracia, sino al mismo pueblo y a las personas que están buscando ese cambio y ellos merecen ese cambio y merecen pues tener ya la libertad, vivir bien y buscar algo diferente, porque pues o sea, si uno se pone a ver todo eso, realmente uno se da cuenta que lo que están haciendo no funciona. ¿Por qué? Porque entonces, ¿por qué tanta gente se ha ido del país? ¿Por qué tanta Ujú. gente ha decidido emigrar? Pues, Y de hecho, eso ahí me pone a pensar y a cuestionar entonces cuál es la idea de un pensamiento socialista. Si tus principios y tus ideales son es que supuestamente ayudar al pueblo y ayudar pues a las clases bajas y medias, entonces ¿por qué este tipo de pensamiento pone mucho más esa brecha de ricos y pobres? Porque este pensamiento y porque esta ideología aún pone a las personas en una posición de vulnerabilidad y de carencia de todo? O sea, porque este pensamiento pone a Venezuela en esta situación. Ahí es cuando uno se pregunta, en realidad, todo esto del comunismo, el socialismo y todas sus ramificaciones que existen para poder argumentar gobiernos para que supuestamente, o sea, políticos argumentan tener ramificaciones de estos para poder posicionarse en el poder. Entonces aquí la pregunta es, ¿cuál es, cuál es el verdadero sentido de este tipo de ideas? Porque es mm, que en realidad están demostrando que están llevando al pueblo a un extremo mucho peor del que estaban antes de entrar sí, en estos modelos de, de economía. Entonces, aquí eso es lo que me cuestiona. Entonces, todos esos modelos simplemente son bonitos en papel, pero nunca es algo que sea demostrable en cuanto a evidencias de que cuando lo pongo en desarrollo funciona. funciona, O sea, exacto. simplemente son bonitos en papel y son un cuento de hadas, mas no van a llevar al país a ningún lado. Sí, no sé si también has escuchado esa frase como, y muchos pensamientos pues de personas que dicen el socialismo y el comunismo no funcionan acá en América Latina. Y siento que mm, esos pensamientos
pues cuando ya los llevan a ejecución y todo eso, dicen una cosa y al momento de actuar hacen algo pues totalmente diferente o alejado a eso. Incluso uno de los pensamientos, creo que era de Marx, o no sé si era el leninismo, hablaban pues del término de la dictadura y hablan de la dictadura como ese movimiento social donde las personas son los que están en el poder sobre, sobre esa clase que ellos llaman pues la burguesía y todo eso. Pero es un poder que lo hablan concentrado en el pueblo, no en una sola persona. Entonces ahí uno ve como desde la acción se tergiversa un montón como este pensamiento o esta ideología. Mira que es algo totalmente distinto. Ujú. Entonces, también eso siento que va mucho en relación con lo que hablamos al principio, que era como el tema del poder. Cuando ellos ya tienen el poder, es como yo puedo hacer lo que yo quiera y nadie me puede parar porque es como lo que o sea, lo que ha pasado pues, en el país. Claro, Y él ha violado pues demasiados derechos humanos, él ha hecho pues mucho daño a la sociedad, las personas obviamente que han torturado o las personas que han silenciado y que es como, pues no puedes expresarte porque es que estás en sentido contrario pues a lo que yo profeso, a lo que yo digo, eso es la oposición, pues no tenés voz ni voto porque es que soy yo en el mandato, es lo que yo diga y eso es lo único que pensamos acá. Y eso ya es algo demasiado extremista porque es ya reprimir lo que cualquier persona pues piense o pues lo o haga. quiera, exacto, o haga. Aquí es donde yo digo que en base a lo que estamos diciendo se podría tal vez deducir de que el socialismo y el comunismo son unos movimientos políticos e ideologías políticas las cuales nunca van a estar del lado de los derechos humanos, porque porque son unos regímenes de poder en los que no puedes opinar, no puedes hablar, literalmente no puedes hacer lo que vos quieras. Si quieres comer algo, no lo puedes hacer porque tiene que ser lo que te diga y lo que te muestren. Y de hecho, yo creería que si en Venezuela no se logra hacer algo, definitivamente en este momento, Venezuela fácil, en otros 6 años más que puede llegar a tener Maduro en el poder, facilito, Venezuela se vuelve como un Corea del Norte. Un país en el que literalmente el gobierno te pone a vos en cada barbería. Esos son Ay, los eso cortes te... permitidos para vos. Escoge entre estos 5 o 6, la verdad no sé cuántos serán. Escoge entre estos cuál te querés hacer. sí, yo diré el dato. Entre hombres creo que son 23 y para mujeres son 5. Ay, pero muy buena gente, muchos. Mucho, mucha variedad. No, pero pues, o sea, yo digo que ya es ser demasiado extremista y como querer tener pues a la gente en un mundo. O sea, ellos, yo digo que esas personas quieren como que el pueblo vea a través de los mismos ojos que ellos quieren pues mostrar. O sea, como que yo quiero que se vea eso, entonces eso, solo eso. No, pues hasta el punto de que no recuerdo Corea del Norte contra qué país fue que jugó, pero ellos jugaron un partido de fútbol amistoso contra otro país. La verdad no me acuerdo si fue contra China, Cuando, Corea del Sur. Eso fue hace como 2 o 3 años. Y literalmente lo que hizo Corea del Norte fue Corea del Norte en el partido reglamentario perdió no sé cuántos goles, pero Corea del Norte perdió. uh-huh, Y lo que hizo el presidente de Corea del Norte fue mostrar el partido a las personas dentro de su país, sí, lo mostró totalmente tergiversado, donde ganaban ellos. poniendo a que Corea del Norte ganó el partido. O sea, hasta ese punto Ah, puede llegar a una sociedad que sea comunista o socialista. pues Entonces pero eso es así lo súper súper extremo. extremistas. Pero como estoy diciendo, Maduro fácilmente, como va en este momento Venezuela, Maduro si no toma una decisión ya mismo, Maduro en 6 años pone así. Maduro ¿qué está haciendo? Cierra fronteras, nadie puede salir del país. Eso mismo hace Corea del Norte. Que Corea del Norte tenga más presupuesto para poder luchar contra eso y los tiene más adoctrinados porque es una cosa ya de generación en generación. Mm. Pero en realidad, pues, ¿qué es eso? Literalmente Maduro va por el mismo camino. No pueden comer sino cuando él diga y como él diga. Y las cosas que él diga. No pueden salir sino las personas que él diga. Pues pero salir que del país. Sí, a salir del país.
Pero sí, eso es Porque así, en sí, ese las personas momento. no pueden salir. No hicieron también eso mismo en las votaciones. Cerraron las Ah, no, fronteras pero lo de para las poder que no entraran a votaciones, votar. Y fuera de eso, mi prima mi prima Mariana que vive en Venezuela, Maduro no cerra las fronteras al 100%. Él cerraba fronteras y las abría cuando les daba la gana. Entonces yo tengo una prima mía que ella vive en Venezuela, pues ya vive aquí en Colombia. Ella lo que hacía era que ellos casi nunca salían del país, porque cuando salían tenían la gran intriga de que podían cerrar la frontera. ujú, O sea, literalmente es una forma de vos mantener a tu pueblo dentro de tu país. Porque, digamos, Mariana se venía, ahí no, olviden el nombre, mentiras. Mi prima se venía pues para acá, para Colombia, y ellos sí mucho podían durar acá 8 días. Porque ellos sabían que en cualquier momento vuelve y cierra fronteras y no se sabe cuándo más vuelvan a su casa. Y la cosa es que cuando ellos dejan la casa mucho tiempo sola, se la saqueaban. Porque como allá estaba tanto eso que, estaba tanto eso de la pobreza, de que no tenían recursos, de que faltaba la comida y todo esto, o sea, la gente aprovechaba y se entraba. veía una casa sola y lo que hacía como también por ese tipo de modelo, la gente no tenía casi pues plata y tenía muchas veces que pasar a vivir en la mendicidad y en la calle, entonces la gente veía una casa sola y se metía allá. Entonces ellos tenían que, tampoco podían salir casi del país, por eso, porque cerraron las fronteras, si llegaran a cerrar la frontera, tenían el riesgo de que cuando llegaran a la casa estaba ya otra familia instalada en la casa, les saquearan todo lo que tenían en la casa. Entonces Ah, tengo otra historia entonces un también. modelo que en realidad yo digo que si dejan que Maduro siga en el poder va a ser una cosa, no va a ser como Corea del Norte todavía, pero se va a empezar a ver mucho más sólido lo que es esa idea de Corea del Norte. Otra cosa que yo iba a decir, pero en relación pues como con el tema de las elecciones, y que también hablaste, fue que, por ejemplo, las personas que están por fuera del país, que son más de 7.7 millones de venezolanos, pues que salieron, pues y que ya no viven allá, de toda esa gente solamente pudo votar el 1%. O sea, como que hasta desde ese punto se puede ver cómo vulneran los derechos, porque no se le permitió el derecho al voto a todas esas personas, y obviamente eso también tiene que ver con muchas restricciones que colocaron, lo que tú decías, no poder entrar al país, y también colocaron condiciones como tener vigente la cédula o pasaporte, los papeles pues al día en el país de residencia. Entonces muchas personas no lo tenían, pero aparte de eso hay personas que sí tienen todo eso vigente y solamente el 1% pudo votar, o sea, no a todo el mundo lo habilitaron. Pero hay que recalcar algo que las personas que no pudieron votar fue porque uno para poder votar desde un país, para votar las elecciones de su país de nacimiento, tienen que ser legales en el país que están. Pero por eso, o sea, aparte de todas esas condiciones que colocaron, otro dato importante es que desde el mismo interior, pues como del país, se colocaron como muchos peros para las personas que estaban en el exterior, o sea, podían ser personas, como te digo, que tuvieran ya cédula, que estuvieran pues legales con todos los papeles, pero colocaron, creo que el proceso de inscripción para votación a las elecciones con un plazo pues como muy cerrado y muy corto, creo que era 30 días o menos, no sé cuánto tiempo fue la verdad. Entonces mucha gente que podía estar pues como con el derecho a votar no pudo, porque no se pudo inscribir. E incluso he visto videos de personas diciendo, cuando yo consulté no salía, y era como que, no sé si se tergiversó un montón de información, y después volvían a revisar y decían que sí estaban habilitados y no pudieron votar. Entonces también está como ese tema, como que tratar de que las personas que están en el exterior, que obviamente se sabía que no iban a votar por él, no tuvieran el derecho pues a hacerlo, y asimismo él poder tener pues más votos a su favor y no tantos votos en contra. Y es que en realidad en este gobierno de Maduro se han violado demasiados derechos fundamentales y también el derecho a la vida, que en estas manifestaciones se han registrado hasta el día de ayer. Vi en las noticias de Caracol que dijeron que habían 6 muertos, una idea que muy poquitos, pero en realidad eso es una violación a los derechos fundamentales de las personas, eso es el Ujú. derecho a la vida, no puedes negarle el derecho a la vida a una persona simplemente porque están de acuerdo con lo que estás pensando. Y otra cosa que también están haciendo, que pues ha salido en las noticias y que han dado testimonios, es que están capturando y secuestrando pues a las personas que fueron
como los jurados de votación, pues los que estaban en las mesas, que fueron pues los testigos electorales, los están desapareciendo pues para que obviamente no den su testimonio y no existan pues como las Porque son pruebas, los testigos, pues, de que los sí. testigos electorales de que de verdad en la mesa no ganó él, sino que ganó Edmundo, ¿cierto? Qué peligro no ser Entonces, testigo. entonces a muchas de las personas que pues fueron esos testigos, quién sabe pues qué les están haciendo, muchos como les digo, los están desapareciendo o los cogen ahí como para torturarlos y decirles, tienen que decir eso. Ahí es cuando uno dice, el que menos sabe más vive, ¿no? Ahí en ese caso sí. Pero pues, o sea, es una violación de derechos grandísima, pues lo que está pasando en Sí, este obvio. momento y están tratando de silenciar al pueblo cuando es algo que, o sea, que es algo inevitable, que todo el mundo ya, o sea, ya todo el mundo se dio cuenta, eso está pues muy claro. Bueno, y ya pues como para hablar de lo que es nuestro tercer pilar, que son las dictaduras, retomando lo que estamos diciendo ahorita, de que el gobierno de Maduro es un gobierno que obviamente no respeta los derechos humanos, de que se impone frente a incluso la misma democracia y la decisión de su pueblo. eh, También hay que tener en cuenta y hay que resaltar de que este gobierno se convierte en dictadura desde que él quiera mantenerse o perpetuarse en el poder Ujú. pues, junto con los años, y fuera de eso, él quiere acabar como con sus opositores. Por ejemplo, Antier sacaron en Venezuela el líder del Congreso, perdón, el presidente del Congreso sacó un decreto, o bueno, un mandato de orden de captura contra Edmundo y contra María Corina, Ah, sí. simplemente por estar en total desacuerdo con lo que está sucediendo ahora y por estar exigiendo pues como que justicia frente a lo que está pasando. Ujú. Y yo siento que eso son como las expresiones más vívidas de lo que quiere lograr Maduro, que es perpetuarse en el poder por encima de cualquier cosa, porque él Ujú. mismo sabe que si lo llegan a bajar de allá, su libertad y hasta su propia vida está en peligro y que en realidad lo que él lo mantiene entre las élites y lo mantiene relativamente tranquilo es estar en el poder. Incluso él mismo sabe que en este momento la OEA, dato interesante, noticia que salió, no me acuerdo si fue ayer o antier, que Ujú. la OEA sacó una orden de captura contra Maduro por obviamente vulnerar tantos derechos humanos y por ser un gobierno dictatorial. Dictatorial. Entonces, aquí también es donde yo digo que Ujú. no es un tema delicado lo que voy a decir, pero hay muchos países latinoamericanos que son cómplices de Ah, lo sí, que es es verdad. en este momento la dictadura en Venezuela. Claro. Más explícitamente y señalando, porque no es una opinión propia, sino que está Con obviamente en hechos. noticias, ustedes lo pueden buscar si quieren, en la reunión que hizo la OEA para pedirle y también exigirle al gobierno de Maduro que mostrara Las todo, actas. todo, todo, o sea, todas las pruebas de que él sí había ganado legítimamente. Hicieron unas votaciones y en estas votaciones faltó solamente un voto para exigirle esto a Maduro y solamente tres gobiernos no quisieron votar, prefirieron quedar callados frente a esta situación, y esos tres gobiernos fueron el de Brasil, el de Lula da Silva, el de Colombia con Petro, perdón, y ay, y el gobierno de México. Ujú. Entonces, Pero hay ellos que como que no resaltar de fueron que ellos son los cómplices. gobiernos que son de izquierda a nivel de América Latina. Latinoamérica. Entonces, no sé tú qué opinas frente a eso de que los gobiernos, o bueno, que muchos países pueden llegar a ser cómplices y tener cierto grado, por así decirlo, de culpa en lo que está pasando en Venezuela, porque también la culpa no es solamente yo ir a ayudar, sino también la culpa es yo saber que puedo ayudar y no quiero ayudar. O sea, yo siento que pues en este punto es momento no solamente de decir cosas como en un punto intermedio, sino, o sea, no ser tibios, pues, o sea,
decir, pues si voy con esto, si no voy con esto. ¿Por qué? Porque es que se están vulnerando demasiados derechos. Y ya pues estaban en un extremo que, pues ni hablar, o sea, de todas las cosas que han pasado. Entonces, o sea, en este punto siento que ya deberían de tomar como una posición como más radical en el sentido de decir como expresamente, si voy con eso por esas razones o no voy con eso porque, no sé, yo lo apoyo a él. Porque realmente en ningún momento, digamos, como tal, el gobierno de Colombia ha dicho como que apoyamos y reconocemos al presidente. O sea, es como un punto intermedio. O sea, simplemente No quiero opinar. respondieron como ya por la presión, como que mira, ya pasó demasiado tiempo, hay que decir algo, digamos algo también como por cumplir, como pues me expresé como la figura del presidente, pero estoy en un punto muy intermedio. O sea, sin decir como te reconozco, pero tampoco me meto pues en lo que estás haciendo directamente, entonces sí, estoy en la mitad. Ujú. Te diciendo que deberían de apoyar obviamente más como al pueblo venezolano y a que, o sea, eso termine. Porque pues, no sé qué más están esperando que pase o cuántos crímenes o cuántas violaciones de derechos humanos más deben de pasar como para que eso pare que de verdad, pues como que se unan y actúen. Obviamente, detrás de todo eso hay intereses políticos, hay intereses en relaciones pues públicas entre estas personas y gobiernos que uno no sabe realmente porque todo eso no es como tan visible, o sea, eso también Ujú. es como pues por detrás. Entonces siento que personalmente pues es muy maluco, o sea, es muy maluco porque obviamente uno como colombiano, como colombiana, siento que pues no estamos de acuerdo como con lo que pasó y con la decisión pues que se tomó y como con esa postura. Muchas personas dicen como pues sí, me parece perfecta la postura que tomó el presidente y lo apoyo. Obviamente hay personas que no lo apoyamos, pero siento que no, pues no es el deber ser en este momento. Y aquí hay algo que yo quiero resaltar y es que yo siento que tal vez muchas veces el que calla otorga. Y por ejemplo, en este silencio que tienen este tipo de gobiernos, también están, por así decirlo, acolitando lo que está pasando en Venezuela, porque acá hay que entrar también a hablar un poco de lo que, o sea, ya hablando más de que nosotros somos colombianos y opinando también dentro de nuestra realidad, me ofende mucho que el presidente Petro no haya querido dar una opinión sobre una situación que está afectando a un país que es vecino de nosotros, un país que las personas de allá las sentimos como si fueran hermanos de nosotros. Se están violando derechos, se está dañando una nación y no decidís tomar partido sobre eso, pero si tenés la voluntad de tomar partido frente a acciones y frente a conflictos que incluso Son ni muy siquiera nos lejanos. toca a nosotros. O sea, tomando partido en algo que ni siquiera nos afecta a nosotros, que ni siquiera es como cercano a lo que es nuestra realidad. O sea, Ujú, sí hay que tener en cuenta claro. que han existido problemas y todo eso, y que han existido muertes y todo esto, y también se han violado derechos humanos, pero a fin de cuentas no es tan cercano a nosotros como lo que está pasando en Venezuela, y tomar partido de lo que está pasando entre Palestina e Israel, diciendo y señalando a Israel de que son unos terroristas, defendiendo a Palestina. O sea, no, en este momento no estoy tomando partido en ninguno de estos. No estoy defendiendo ni a Israel ni estoy defendiendo a Palestina. No estoy diciendo nada de eso. Siempre estoy expresando de que así como el presidente pudo tomar un partido y una opinión frente a un conflicto externo, Ujú. fuera incluso de Latinoamérica, porque no puedes tomar partido sobre un conflicto interno de Latinoamérica. ¿Es por qué? Porque simplemente sos de la misma corriente política del que están acusando. Por eso es que quiere guardar silencio, por eso es que no quiere decir nada. Claro, y más como lo que también te decía, que son por temas de relaciones personales, o sea, más que todo la corriente política son relaciones personales que manejan. Entonces, pues está también el de otro lado y que muchas personas obviamente no quieren reconocer y que no van a admitir y que lo niegan y todo eso, pero pues es una realidad que
pues no podemos cerrar los ojos ante eso. Y hay otra cosa que me parece muy indignante, y es que literalmente un gobierno como el colombiano trata como de hacer las cosas sin meterse mucho o involucrarse mucho. Porque, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible que Petro decida no dar su voto para que muestren la legitimidad lo que sacaron los resultados en las elecciones venezolanas, pero después si montas un video diciendo de que vos como gobierno colombiano, y ni siquiera es Petro, es alguien Es un es un ministro. ministro, o sea, sí sale diciendo que Colombia exige que Maduro muestre Claro. todos los resultados. O sea, entonces, si lo decís así, ¿por qué no votas y que lo obliguen? Claro, pero o sea, más que todo eso porque lo hacen, es como, es un protocolo. O sea, yo eso más que todo lo veo como un protocolo por cumplir y por quedar pues bien ante los ojos públicos. Y Ujú. también para él también como desvincular de eso, como que, vea, yo no fui el que salió diciendo eso, fue el ministro. O sea, no soy yo, vea, yo no estoy diciendo eso, es el ministro el que está diciendo eso. Pero realmente pues es como el tema de limpiarse las manos, yo no soy. O sea, es eso. Y por eso que está re evidente que hasta mismo Maduro ha dicho que él es prácticamente el mejor amigo de Petro, pues que literalmente ellos mantienen de la mano a cada rato, pues en cualquier toma de decisiones, y pues que ellos hablan No, entre ellos, y que pues no es que Petro diga cosas sobre allá, sino que ujú, se piden consejos, de que y ellos hablan ayuda, entre sí, de que sirven también como, por así decirlo, confidentes, pues que son muy allegados entre los dos. Y Petro incluso hoy arremetió contra la decisión que había puesto la OEA de darle como que esa orden de captura a Maduro, y dijo que una entidad internacional no puede decidir sobre presidente que había elegido su el mismo pueblo. pueblo. O sea, ¿desde dónde está sacando esos argumentos, señor? O sea, se ve por sí que se lo robó. Ese no es el presidente que eligió el pueblo. Entonces digo que también son muchos países de aquí de Latinoamérica que son alcahuetas y son cómplices de lo que está pasando en Claro, Venezuela. Un gobierno que tiene, yo digo que un gobierno que es con opinión, que es drástico con sus decisiones, simplemente que hace, rompe totalmente las relaciones con Venezuela, porque un país que no tiene relaciones exteriores se tiende a quebrar. exacto. Pero es por eso mismo, ellos tienen un tipo de relación, pues más allá de, pues Sí. del gobierno, de así algo formal, sino que es algo como, pues amistad. Y también ayer Mauro, creo que fue ayer, en una rueda de prensa, él hablaba de que nosotros, los colombianos, lo tenemos satanizado y que no sabemos todo lo que él ha hecho por nuestro país. Que él estuvo en el proceso de paz, que él ayudó pues a firmar todo eso. Y podemos quitar la firma de él. Pues él dijo muchas cosas y empezó también a hablar pues mal de Colombia y a decir que Colombia es un país de narcotraficantes. Pues volvemos otra vez como pues a un tema que ya se ha ido pues como limpiando, por decirlo así, o dejando a un lado para que otra vez vuelvan a decir eso. Se sabe que el narcotráfico sigue existiendo y todo eso, pero, o sea, ¿con qué razón? Y pues con qué fin él vuelve a decir todas esas cosas y dice como que el, el producto que más exporta viene del narcotráfico, pues sabiendo que acá también hay obviamente muchos más recursos, acá también se exportan otros tipos de productos, el café que es pues, el más conocido, y como que también, Se exporta le, aguacate. pero le hacen una pregunta muy específica y viene simplemente a hablar mal del país. Entonces también es eso, como que, o sea, como que sin razón y sin motivo, porque sí, Es que yo creo que todo es más como desde un punto de vista, como desde la rabia, como desde el lo que nosotros odio, llamamos aquí las patadas de ahogado. Pues simplemente ellos lo que hacen es tratar de hablar mal para evadir preguntas, exacto, porque saben y que no su modelo, responden, porque saben que su modelo o su idea de volver a toda Latinoamérica de izquierda se está cayendo. Cada vez más son los países que en realidad van dejando esa idea esa ideología. socialista y comunista y de izquierda de lado, y empiezan a meterse más en lo que es el capitalismo. Porque se podía ver de que aquí en Latinoamérica empezó a verse un modelo de izquierda mucho, pues muy grande, una expansión grande y poblada pues en todos los países, pero poco a poco con las reelecciones se han ido como que
rezagando y rezagando y rezagando, hasta el punto de que ya no queden casi países así. Entonces yo creo que también es como esas patadas de ahogado de que ellos querían volver a Latinoamérica una, no sé, un continente de izquierda y no lo han podido hacer. Porque también la idea de los de izquierda es hacerle una contra a lo que es de Estados Unidos, a lo que es el Ah, gobierno de sí, Estados Unidos y su son capitalismo, anticomunistas, pues, o sea, anticapitalistas. sí, anticapitalistas, perdón. Pero sí, o sea, buscan eso, pero siento que en América Latina ya han pasado pues diferentes tipos de dictaduras y obviamente los países latinoamericanos han sufrido pues lo que es estar bajo un régimen, estar bajo la violación de los derechos humanos, desapariciones, torturas y pues casos así muy similares como lo que se vive hoy en día en Venezuela. Y obviamente se han dado cuenta que es algo que, como dices, no funciona y que no, pues no es algo positivo para el pueblo. Entonces esa idea siento que sí se ha ido esfumando, pero aún queda ahí. Y hay personas que siguen creyendo fielmente en que es una ideología que sí puede pues funcionar y que puede ayudar pues al pueblo y luchar pues como por sus ideales, pero lo que se ha hecho acá en América Latina pues no ha funcionado. No, y yo creo que también es una forma también de nosotros tal vez ver la historia y tener en cuenta cómo han sido los anteriores gobiernos dictatoriales y de izquierda que han existido en Latinoamérica y a partir de ahí empezar a tomar unas decisiones mucho más conscientes con lo que puede ser incluso la decisión próxima que nos toque a nosotros en nuestro país, porque considero que si Petro le viene tanto a Maduro, no tiene que estar tan lejos de que también piensen robarse las elecciones. Exacto. Entonces, hay que entender de que, por ejemplo, países como Cuba, se quedó literalmente rezagado en la historia, o sea, Cuba no se ve un carro nuevo, literalmente todos son carros viejos, construcciones Están viejas, o estancados. sea, literalmente se quedaron estancados en una época pasada. Venezuela, lo que es, eh, no, yo creo que son como los más resaltados. Ah, Nicaragua también en esos, Sí, con, Nicaragua también dicen. Nicaragua también en un gobierno de izquierda. O sea, yo creo que esos son los tres países como de Latinoamérica que más se ven así como marcado lo que ha pasado con el comunismo. Y obviamente pues en Chile y todo eso, en los tiempos de dictadura y todo eso, pero pues ya en este momento no tanto. Pero, o sea, como tener en Y en cuenta de todo eso. Argentina, pues desde habla mucho de Ah, sí. Argentina también. Tener en cuenta todo esto y que nos sirva a nosotros como experiencia para no cometer ese tipo de errores, Ujú. para no, para no continuar con estos regímenes tan, no sé, tan nefastos para la economía y para los derechos humanos, para la población, para todo, para todo. Bueno, ese es nuestro final del episodio número 2 de nuestro podcast. Estamos acá abiertos pues a cualquier tipo de comentario, lo que nos quieran decir. También si nos quieren proponer algún tema para que nosotros acá opinemos y hablemos al respecto. Estamos acá pues para escucharlos y muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Bueno, antes de finalizar, sí quisiera darles a los hermanos venezolanos como, aunque sea de la distancia y que puede que no ayude mucho, pero tal vez una voz de apoyo puede servir en estos momentos. Mucha fuerza, sigan en su lucha, que tienen que pelear por su país, por sus derechos, por sus cosas, y a la Guardia Venezolana no atienten contra, sí, bueno, Pues no disparen no contra el disparen propio contra su pueblo. población, son todos del mismo país, todos están buscando lo mismo, el beneficio común. Y la Únanse como libertad. hermanos que tienen que salir de esta y desde la distancia, como hermanos colombianos, les deseamos lo mejor y mucha fuerza en su lucha. Entonces, hasta luego muchachos. Chao.